La propiedad territorial en México a lo largo de los siglos se convirtió en un auténtico problema estructural que alimentó tensiones sociales y políticas frecuentes y actuó como una de las causas fundamentales de la Revolución Mexicana. La distribución de la tierra en este país se caracterizó por una excesiva concentración de propiedades en manos de una reducida minoría social, de manera que algunos propietarios llegaron a acumular alucinantes cifras en cantidad de hectáreas. Primeramente los conquistadores y luego los colonizadores españoles que se establecieron en el territorio mexicano recibieron grandes extensiones de tierras para ser cultivadas, sobre todo mediante el trabajo de los nativos. De esta forma, tempranamente, se fue conformando un pequeño grupo social de grandes terratenientes tanto españoles como criollos. Por su parte, el clero fue acumulando grandes cantidades de fincas rústicas y urbanas mediante donaciones y otros medios, de manera que hacia el siglo XIX se había convertido en el mayor latifundista de tan inmensos territorios. En cuanto a los pueblos indígenas, accedían a un fondo legal en el que cada familia recibía un pequeño solar para construir su vivienda, tenían acceso a propios, que eran tierras municipales para el aprovechamiento general de los habitantes, tenían también tierras de repartimiento divididas en parcelas minúsculas que se entregaban al jefe de familia en usufructo, obviamente con la obligación de ser cultivadas, y finalmente el ejido. El ejido consiste en una porción de tierra situada a las afueras del pueblo que contaba con una extensión variable de acuerdo al número de jefes de familia. Su objeto es justamente proporcionar a la comunidad los medios de vida necesarios. Las propiedades de los pueblos indígenas no pertenecían a los individuos, sino que a las comunidades. Y estas comunidades estuvieron sujetas, al igual que las propiedades, a normas jurídicas especiales. En muchos de los casos, estas tierras resultaban insuficientes para satisfacer las necesidades humanas, obviamente que en contraste con las inmensas propiedades del clero y de los terratenientes criollos y españoles. Esta realidad generó muchos problemas y de diversa índole. Un grave problema es la acumulación de fincas por parte del clero, que llevó a un mal aprovechamiento del potencial productivo de los medios, de manera que enormes riquezas se vieron estancadas. Por su parte, el historiador Riva Palacios sostiene que la desproporción en la propiedad de la tierra, junto a la división territorial de la agricultura, es la causante de varios trastornos económicos, políticos y un gran y creciente malestar social. Para este autor, la magnitud y el estancamiento de la propiedad alentaron al monopolio y la escasez artificial de productos de primera necesidad como vía para lograr el alza de los precios y asegurar las ganancias. Estas problemáticas llevaron a un grupo de progresistas mexicanos a plantear la imposibilidad del país de constituirse como nación y de lograr un progreso sin una debida desamortización de las propiedades del clero. Finalmente, el 25 de julio de 1856, durante el gobierno liberal de Benito Juárez, se promulgó la Ley de Desamortización de Bienes de Corporaciones Religiosas y Civiles. Los preceptos de esta ley pueden resumirse en los siguientes puntos. En primer lugar, la prohibición de que las corporaciones religiosas y civiles poseyeran bienes raíces con excepción de aquellos indispensables para el desempeño de sus funciones. Las comunidades indígenas fueron consideradas como corporaciones civiles y por lo tanto, al igual que la Iglesia, sus tierras también fueron vendidas. Las propiedades del clero debían adjudicarse a arrendatarios, calculando su valor por renta al 6% anual.
Si los arrendatarios se negaban a adquirir tales inmuebles, estos quedarían sujetos a denuncio, recibiendo el denunciante la octava parte del valor. El clero podía además invertir los recursos del producto de la venta de sus fincas en acciones de empresas industriales o agrícolas. Como se puede percibir, las medidas liberales del gobierno de Juárez, más que despojar al clero de su riqueza, buscó estimular la producción y combatir el estancamiento. Con estas medidas, el clero seguiría lucrando mediante los ingresos provenientes de los arrendatarios o de sus inversiones en las acciones de empresas. A pesar del descontento del poder eclesiástico, en 1857 se promulgó una nueva constitución que reafirmaba los principios planteados en la ley del año anterior y que en definitiva generó un conflicto social interno, una guerra civil en la que liberales y conservadores se vieron enfrentados. La Iglesia, que lideraba y estimulaba el grupo de los conservadores, se apoyó en el grupo de los hacendados y también en muchos miembros del ejército. Debido a que la Iglesia utilizó los recursos derivados de la venta de sus bienes para hacer la guerra al gobierno, Benito Juárez expidió la ley de nacionalización de los bienes del clero el 12 de junio de 1859. De esta forma se desposeía finalmente a la Iglesia de sus bienes y de la posibilidad de lucrar con ellos. El Estado se encargó posteriormente de la venta de los mismos. Los resultados de las medidas adoptadas en las leyes y en la Constitución no fueron los esperados. Los grandes propietarios se aprovecharon de las medidas para incrementar sus ya dilatadas posesiones mediante la vía de la denuncia o mediante la vía de la compra. De manos del clero, finalmente las tierras pasaron a manos de los grandes propietarios. Las tierras comunales de los indígenas, que fueron fragmentadas y vendidas, fueron también adquiridas por los terratenientes, y de esta forma los objetivos que se habían planteado estas medidas no se cumplieron en absoluto, pues se fortaleció el latifundismo en México y no se pudo superar el estancamiento de la producción. Al no resultar las leyes de desamortización y las de nacionalización de los bienes de la Iglesia, se recurrió a una nueva medida que fue la colonización. El Estado buscó la inmigración de trabajadores extranjeros, sobre todo europeos, que pudieran acceder a tierras en el país y dedicarse a la producción. Se formaron compañías encargadas de deslindar tierras baldías y traer colonos extranjeros a cambio de una tercera parte de las tierras deslindadas. Las compañías, justamente entre 1881 y 1889, obtuvieron 27.500.000 hectáreas mediante el deslinde y mediante la compra de tierras al Estado. Dichas compañías para este periodo estaban integradas aproximadamente por 29 socios. Entre 1890 y 1906 se deslindaron 16.800.000 hectáreas, quedando la mayoría en manos de los socios de las compañías, que para esta fecha habían llegado a aproximadamente 50 personas. Las medidas fueron entonces contraproducentes, pues se dio la concentración de la tierra en México a un grado nunca antes visto en el país e inclusive en el mundo, pues 8 propietarios se hicieron dueños de 22.500.000 hectáreas, algo que no se había visto en lo que venía de la historia moderna. Las compañías se apoderaron de 49 millones de hectáreas, una cuarta parte del territorio mexicano en definitiva, y esto se dio en una explícita connivencia con el gobierno, que no reaccionaba a favor de los sectores más débiles ni de las instituciones que perdieron sus posesiones.
Millones de campesinos e indígenas perdieron sus tierras y se vieron obligados a someterse a los terratenientes y realizar también grandes sacrificios para tratar de recuperarlas, en la mayoría de los casos sin éxito. Grandes haciendas dentro de las cuales existían grandes estancias estuvieron en manos de 2 o 3 hermanos o inclusive de una familia, y muchas veces un solo propietario contaba con más de 5 haciendas. Los métodos de producción siguieron siendo similares a los de época colonial. La tierra siguió en manos de un puñado de personas y se promovió el cultivo extensivo. Por lo tanto, los objetivos de estimular la producción, aprovechar la riqueza, no estancar la riqueza, definitivamente no se cumplieron, a pesar de que muchas medidas se tomaron en esta línea de acción. A continuación, mencionaremos las características de la hacienda, de los hacendados y de los peones, pero antes debemos aclarar que usamos el término de hacienda para mencionar a los grandes latifundios mexicanos, porque así es como se los denomina según Marisa Gallego en ese país. El censo de 1910 revela un total de 840 hacendados, de los cuales debían de poseer fincas de cientos de kilómetros cuadrados para ser considerados como tal, ya que si poseían, entre 1000 o 2000 hectáreas, eran considerados simplemente rancheros, pobres o acomodados. Algunos de estos terratenientes eran dueños de más de una hacienda y solían ser propietarios de fincas urbanas o accionistas de empresas mineras y de banco. Vivían con gran holgura económica en la capital de la provincia, en la Ciudad de México, en Madrid o en París, y solo visitaban la hacienda por 1 o 2 semanas acompañados de amigos y familiares en plan de fiesta. Se sentían privilegiados, con clara conciencia de su grandeza y poder. Además, ellos consideraban gente decente a las personas que vestían bien, que eran ricas y que no eran demasiado morenas, dejando en claro la discriminación racial que era herencia de siglo. También gozaban de la amistad de los altos funcionarios, no eran cultos ni tenían ideas generales sobre el mundo, el hombre y el universo, pero vestían con elegancia a la moda de Londres o París, admiraban lo extranjero y lo mexicano ocupaba un segundo plano. Era de muy mal gusto admirar el arte indígena, por ejemplo. Ellos eran católicos y todos explotaban sistemáticamente al jornalero. La mayoría de ellos eran españoles o franceses. Estas haciendas eran tan grandes que, a modo de ejemplo, en la Angostura, en el estado San Luis Potosí, dentro de sus linderos, se levantaron 2 estaciones de ferrocarril para poder trasladarse desde la finca principal a las estancias de la misma hacienda, lo que hizo elevar la renta y el valor de las fincas próximas a las nuevas vías de comunicación. El casco de la hacienda estaba constituido por la gran casona del propietario, con características propias de la arquitectura del siglo XIX. Contaba con luz eléctrica, baños de agua tibia, salón de billar, salas espaciosas, un enorme comedor, numerosas habitaciones, todo amueblado con lujo. En algunas de ellas, en el frente, había un jardín cultivado con árboles frondosos y plantas ornamentales. La casa del administrador contaba con lo necesario para una familia de clase media acomodada que básicamente vivía bien. Estaban ligados al propietario y eran empleados de confianza. Las casas de los empleados, oficinas o escritorio dependían de la categoría administrativa que ocupase. La tienda de raya era muy importante dentro de la hacienda, porque allí se vendía al peón y a su familia artículos como jabón, el maíz, el frijol, etc. Todos eran productos de menor calidad, pero que se les vendía a precios más elevados que en el mercado. Además, se les vendía aguardiente y pulque, que era una especie de bebida alcohólica, para favorecer la tendencia al alcoholismo.
Las deudas de la tienda de raya se pasaban de padre a hijo y jamás se extinguían. Al hacendado le convenía porque era más fácil arraigarlos a la tierra y explotarlos mejor. El jornal se les pagaba con mercadería y sólo cuando sobraba un poco se completaba con la moneda de curso real. La Iglesia también desempeñaba un papel significativo, porque el cura era quien guiaba al rebaño por el buen camino. Pero en caso de que la coerción económica de la tienda de raya y la moral del cura no resultaran suficientes para mantener la obediencia del jornalero, estaba la cárcel, en donde se los sometía a castigos corporales y luego se los enviaba a las filas del ejército. También estaban las habitaciones de los peones, que se ubicaban a unos 500 o 1000 metros, que eran casuchas con uno o dos cuartos constituidos de adobe, de tablas, de ramas, no tenían ventana y el piso era de tierra. La cocina, el comedor y la recámara, todo era en una misma habitación de 20 a 30 metros cuadrados aproximadamente. También se encontraban los potreros a unos 5 o 10 metros, que eran utilizados para el cultivo o para el ganado. A su vez estaban las caballerizas, los establos y los macheros. También estaban los trojes, que era donde se almacenaban las pasturas, las cosechas y los aperos de la labranza. A este recinto se entraba y se salía por dos puertas enormes, cada una con su respectivo portero, que estaba siempre armado. Este portero era seleccionado porque requería de mucha responsabilidad y tenía que ser demostrada por muy buena conducta y fidelidad. Por otro lado, estaba la clase media, que se componía de ingenieros, abogados, médicos, profesores, empleados de oficinas dependientes de comercio, pequeños comerciantes, trabajadores calificados de los ferrocarriles, artesanos con éxito, etc. Estos, a principio de siglo, recibían ingresos entre 50 y 100 pesos mensuales, que era lo que lo colocaba en esta clase o categoría social. También algo a destacar es que de esta clase es que salieron algunos de los caudillos de la Revolución de 1910. Por último, el peón jornalero eh, era el que tenía una vida muy dura dentro de la hacienda, ya que su jornada de trabajo era por regla general de 10 a 12 horas. Vivían en la miseria, no tenían drenaje ni agua potable suficiente. El tifo y la tifoidea eran enfermedades endémicas. Su ingreso era de 20 a 30 centavos diarios dependiendo de la zona, mientras que su alimento se componía de maíz, frijol y chile. En algunos casos se agregaba el café y el pulque, y muy de tarde en tarde se comía pan y arroz. La carne y la leche han sido artículos de lujo para ellos, es decir, que con esa precaria alimentación han vivido, trabajado y producido riqueza para los propietarios. El costo de vida en casi todo el país era con tendencia en alza, tratándose de los económicamente más débiles, que estaban sujetos a ingresos fijos. Con las leyes de la Reforma, la Constitución de 1857, la Ley de Colonización y Baldíos, muchos ejidos, tierras de común repartimiento y pequeñas propiedades desaparecieron, encontrándose millares de ejidatarios, usufructuarios y pequeños propietarios sin más camino que ofrecerse como peones de ranchos en las medianas y grandes haciendas. Los peones estaban sometidos a la ley de bronce de Fernando Lasalle, es decir, su salario simplemente le permitía alimentarse y alimentar a sus hijos, quienes eran lo que lo iban a sustituir cuando él por envejecido no pudiera trabajar. Pero a su vez, sus hijos eran víctimas de enfermedades infecciosas, también de desnutrición, y por lo general no llegaban a cumplir los 2 años. Los que sobrevivían, su destino era para siempre de peones de la finca, así como lo habían sido sus padres, sus abuelos, sus antepasados. Por lo tanto, como pudimos observar durante este periodo,
No se tuvo en cuenta a la masa trabajadora ni a los pobres, sino únicamente a los ricos nacionales y extranjeros. Podemos decir que el gobierno de Porfirio Díaz fue un gobierno plutocrático, porque solamente servía a los intereses de su clase. Las bibliografías que usamos para realizar este trabajo es el libro de José Silva Herzog, llamado Breve Historia de la Revolución Mexicana, los antecedentes y la etapa maderista, y el libro de Marisa Gallego, Historia Latinoamericana 1700-2005.